¿Cómo andan? Ahí veo a muchos que se anotaron. ¿Quieren escribir en el chat? Yo soy Joana Azute, soy profe del SEMI, estoy acompañada también ahí por otros profes del seminario, para los que no me conocen. Si quieren, pongan en el chat quién es ya estudiante de la carrera o del seminario y quién se anotó por primera vez o no conoce aún, o no es estudiante del seminario. Así que si tienen ganas de escribir ahí en el chat, así nos conocemos, todos los que se animan. Mónica dice que está por primera vez. Bien ahí, Cepa Morón, que no sé el nombre. Isabel, estudiante de tercer año, bien ahí. Aparte de afirmaciones, estudiante de tercer año, así que este año 2021 arranca el tercer año. Ahí Viviana de segundo. Nos acompaña la rectora. Vivi. Muy bien. Jenny por primera vez. Qué bueno tenerte entonces, Jenny. Marcela también. Excelente. Nos pone muy contentos todos los que se anotaron por primera vez y se suman a esta charla, a esta clase abierta. Así que bueno, mientras que se van sumando los que falten y que se acordaron capaz al último momento y se van sumando, les voy contando cuál es la idea de este espacio. Y si hay alguna pregunta, lo escriben, ahí siguen escribiendo, excelente. Norma Herrera, ok, qué bueno eso. Bienvenida Norma entonces. Bueno, la idea de hoy es poder tener un panel de trabajadores sociales de lujo que representan diferentes escenarios de intervención, diferentes plataformas de intervención dentro de todo lo que es nuestra profesión. Así que la idea es poder que cada uno pueda compartir desde el lugar que les toca hoy en día trabajar, puedan compartir la experiencia y también poder brindarles de qué se trata la carrera de trabajo social y bueno, y de qué forma, cuando ustedes terminen la carrera, pueden ejercer en diferentes escenarios de los tres niveles de gobierno o en las organizaciones de base, pueden trabajar como licenciados en trabajo social o técnicos en trabajo social. Así que la idea es animarlos, entusiasmarlos, que si tenían un poquito de duda, no tengan ninguna y se anoten, y si tienen más dudas, que podamos seguir en contacto para poder seguir conversando y tejiendo redes, haciendo redes entre todos nosotros. Así que bueno, si les parece, lo que podemos hacer ahora es primero, todos si pueden y estén atentos a sus micrófonos, que no se abran porque a veces en el Zoom se van acoplando, entonces para no distraer y también para que cada panelista pueda contar desde su lugar y respetar ese espacio, que mantengan sus micrófonos cerrados. Y después cuando terminen los tres paneles vamos a abrir un espacio de preguntas, así que váyanse anotando las preguntas que tengan de cada uno de los que presentan, de cada uno de los panelistas, de los licenciados que van a presentar ahora, para que podamos después hacer un espacio de preguntas. Y si tienen preguntas en cuanto a la carrera puntual, también la pueden realizar porque hay personas acá que se las van a poder contestar. Así que, bueno, si les parece, arrancamos con los trabajadores sociales en la vida real. Cada panelista se va a presentar, va a hablar de su experiencia, si cada uno sabe de dónde trabaja y qué es lo que hace, se va a presentar y después va a contar un recorrido profesional y después va a contar específicamente dónde está trabajando, en qué espacio de intervención está trabajando hoy en día y cómo es su abordaje, su intervención. Así que si querés, Charlie, para romper el hielo, si querés arrancar. Bueno, gracias, Joana. Pensaba que a mí me iba a tocar al final. No quería justamente romper el hielo, pero me encanta la posibilidad de hacerlo. Bienvenidos a todos. A varios o a muchos nos conocemos, o hemos intercambiado, o hemos transitado juntos este camino de alguna forma y los demás. Lo primero que quiero decirles es que es una aventura apasionante caminar los pasos de esta carrera, ¿no?
tan llena de posibilidades. Por eso cuando nos planteábamos la posibilidad de hacer este encuentro, pensábamos en poder abrir un abanico de distintas posibilidades de trabajadores sociales en el mundo real. Es decir, ¿para qué sirve esta profesión? ¿En qué se aplica? ¿Dónde se puede desarrollar? Bueno, el abanico es tan amplio, no lo voy a desarrollar yo porque no es mi parte, pero digamos, realmente tanto en las distintas esferas, en el Estado, en el sector privado, público, nacional, internacional, local, comunidad, bueno, servicios de distintas índoles, ¿no? Pero así que, bueno, a mí me toca, tengo que arrancar ya, Joana, digo, hablo directamente yo. Perfecto, bueno, cortame a los 15, directamente cortame el micrófono porque si no soy un problema. ¿Mm? Eh, en primer lugar, tuve la experiencia o la posibilidad, bueno, soy trabajador social, o licenciado en trabajo social de la UBA y pude complementar después o hacer mis estudios también en el seminario teológico. Pero mis primeras experiencias fueron primero en el campo de la educación y después en el campo de, digamos, de las obras sociales. Trabajé en dos obras sociales, tanto en la obra social de la carne y la obra social docente. Pero el verdadero desarrollo de mi profesión se dio en un área que yo, la verdad, no imaginaba, aunque realmente Dios rápidamente lo abrió y me dio esa posibilidad que fue servir en el ámbito de una organización, como es la Convención Bautista, que tiene un área específica, el área de acción social o el área de acción comunitaria, de la cual Graciela Rangui en este momento es la directora, pero tuve la bendición durante 16 años de estar allí como director. Y comencé desde muy joven, digamos, sigo siendo joven, pero en aquel entonces era joven, y la verdad que fue una experiencia extraordinaria. De alguna manera quisiera que podamos asociar esto con la experiencia de lo que podría ser una asociación o una organización dentro del mundo del sector privado, porque de alguna manera, por más que ha sido y es una organización religiosa, me permitió vincular mi profesión con todas las distintas facetas o esferas del mundo de lo que se conoce como el tercer sector, o se conocía como el tercer sector, o el sector social, o el mundo de las organizaciones sociales. Dentro del área de acción comunitaria, particularmente, si bien es un área que desarrolla distintas facetas, el trabajo con niñez, con ancianidad, particularmente me pude focalizar o desarrollar quizás más ampliamente mi tarea dentro de lo que es el área de los proyectos sociales. Y bueno, creo que eso tiene que ver con, según donde uno va inclinando también su corazón cuando va formándose, y por eso es tan importante para los que están aquí, que son estudiantes, o para los que van a ingresar a esta carrera, una de las cosas que esta carrera permite es justamente poder desarrollar programas y proyectos sociales o planes sociales según el nivel que uno esté involucrado interviniendo, lo cual es una experiencia muy, muy interesante porque uno va trabajando desde el conocimiento de las necesidades junto con las personas, junto con la comunidad. En el caso nuestro, desde el área de acción comunitaria, nos permitió trabajar a lo largo y a lo ancho de todo el país, entonces las experiencias fueron muy ricas, porque varios de los proyectos, por lo menos en los que a mí me tocó intervenir o participar, que fueron más de 120, la posibilidad de poder trabajar desde las comunidades con una variedad tremenda, porque trabajamos con proyectos o programas desde las comunidades indígenas en el norte o en el sur, tanto comunidades Tobacom en el norte como comunidades Wichí en el sur, desde zonas o proyectos o programas rurales, como muchos de los que se llevaron adelante que tenían que ver, por ejemplo, con sistemas de agua, potabilización de agua, y hasta programas urbanos que tienen que ver más con la problemática más cercana quizá a los que estamos o vivimos en contextos urbanos, siempre a través de la vida de las iglesias. Yo sé que en eso soy un privilegiado, porque quizás no todos puedan desarrollarlo de esa manera, pero sí creo, para quienes aquí participen y sean además cristianos o creyentes, digamos, siempre esto es una puerta
abierta, extraordinaria para poder desarrollar el ministerio. Y la segunda faceta importante que quizás quisiera destacar tiene que ver con este mundo de las organizaciones sociales o de las organizaciones de la sociedad civil, porque quizás a diferencia de lo que significa el trabajo en digamos, desde sectores del Estado, lo que posibilita, tenemos un Y que yo micrófono te abierto. dije, Ahí está, gracias. Desde el mundo de las organizaciones de la sociedad civil, o desde las organizaciones del tercer sector, que así se conoce también o se le llama, hemos tenido la posibilidad de articular y de trabajar de una manera también muy interesante, lo cual también es un ejercicio que esta profesión nos da. Aunque muchas veces nosotros lo descuidamos, digo, quiero hacer remarcar eso, como trabajadores sociales a veces le dejamos esa posibilidad a otros profesionales, que también lo hacen y muy bien, pero quiero decir, nosotros tenemos las herramientas para trabajar en articulación con otras organizaciones. Bueno, así surgieron distintas experiencias. Solamente para mencionar algunas, quiero destacar, por ejemplo, que una de las experiencias más interesantes fue que en su momento, a partir o previo incluso a lo que fue la crisis del año 2000, 2001, 2002, pudimos conformar una red que se llamó en su momento la Red Social Evangélica, ¿no? Con todas las características de informalidad que en primera instancia eso significó, pero con todo el potencial de muchas organizaciones e iglesias evangélicas que estaban desarrollando un ministerio muy interesante y que simplemente fuimos articulando esa tarea y tratando de llevar algunas acciones adelante que eran superadoras o que de alguna manera permitían llevar acciones que cada uno en forma individual no podía hacer. Junto con eso también surgió en principio en el año 96 y después se consolidó en el año 98, para algunos esto es la prehistoria, para mí parece que fue ayer, lo que se conoció como el Foro del Sector Social, que comenzó con un grupo de de unas pocas organizaciones, éramos 11 cuando comenzamos, entre las cuales estaba la Cruz Roja, Cáritas, Covera, Poder Ciudadano y algunas otras, y finalmente terminó alcanzando a ser una red de casi 2.000 organizaciones, entre las que nucleaban a nivel nacional. En su momento fue un referente importante, justamente nuevamente frente a los tiempos de crisis y cuando el Estado y incluso los organismos nacionales buscaban tener algún tipo de interlocutor válido. La verdad que fue un privilegio de alguna manera que nosotros como convención, en este caso, en un principio fuéramos la primera organización religiosa, aparte de Cáritas, de sumarse a todo este movimiento. Eso nos permitió y nos abrió otras puertas, experiencias muy interesantes como lo que fue en un principio el Cabildo Abierto, ¿no? En esa época de la crisis, un grupo de organizaciones reuniéndonos en el Cabildo mismo, por eso se llamaba Cabildo Abierto, porque nos reuníamos ahí todos los miércoles y allí se hablaba sobre distintas instancias de abordaje de la problemática social hasta que finalmente fue el Estado mismo que nos convocó para poder trabajar sobre políticas sociales, y allí surge más adelante lo que se conoció, o se conoce, digamos, como el Consejo Nacional de Políticas Sociales. Todo este trabajo articulado, incluso otras experiencias, por ejemplo, con sectores muy disímiles, como por ejemplo el sector del campo, ¿no? Y allí surge también en ese contexto una organización que se llama Solidagro, que articulaba lo más el sector más rancio, en el buen sentido de la palabra, del sector rural, de aquel entonces y de hoy en día todavía. Graciela sigue siendo parte de esa organización, si no me equivoco, Grace, y las organizaciones sociales, ¿no? Entonces, había allí una articulación entre lo que el campo producía y lo que las organizaciones sociales podrían llegar a potenciar en el trabajo más local. La verdad que es un mundo extraordinario y apasionante pensar lo que significa todo este trabajo en redes con otras organizaciones. Distintas modalidades de nucleamiento, por ejemplo, también permitió que en algún momento las organizaciones religiosas
ya no solamente evangélicas, sino de otro tipo, como judías, católicas, musulmanas otros contextos religiosos, también pudiéramos nuclearnos y trabajar en relación o casi, no digo en contraposición, pero sí en una relación dialéctica con el Estado, en algún momento en lo que se llamó el SEORA, que era la coordinación entre Estado y organizaciones religiosas de acción social. Eso fue también una experiencia. Hablo de experiencias porque ninguno de estos trabajos se pueden sostener en una forma sistemática durante, digamos, 20 años, ¿no es cierto? Pero sí marcan periodos, marcan épocas, sirven para determinadas cuestiones, a veces en ocasiones permiten o facilitan el desarrollo de políticas públicas o políticas sociales, en ocasiones ser el contralor, porque por ejemplo, en alguna ocasión, a partir de esto, pudimos constituir algo que se llamó como el monitor social, ese fue de su nombre, donde algunas organizaciones sociales, de alguna manera, lo que hacíamos era hacer un monitoreo del funcionamiento de determinados programas del Estado que se trabajaban en relación a las organizaciones sociales, como el conocido el FOPAR o el PNUD, que hasta el día de hoy son programas que apoyan a los comedores en distintas organizaciones sociales. Eh, del mismo modo, también en ese tiempo empezaron a gestarse algunas redes a nivel internacional y bueno, siempre a través del mundo de las organizaciones sociales. Y allí se dio una experiencia muy interesante que también se hizo aquí en Argentina, que fue el Congreso Iberoamericano, porque participaban organizaciones de toda América Latina y de España y Portugal, en relación al tema de justamente del tercer sector. Y allí, digamos, se pudieron articular distintas, a partir de conferencias, diálogos, intercambios, paneles, digamos, lo que marcó en algún momento la tendencia de las organizaciones sociales y su aporte a lo que se consideraba en algún momento, nunca se logró avanzar mucho más que eso, pero en un nuevo contrato social. Nos parecía muy interesante la consigna de pensar que a partir del mundo social o del mundo de las organizaciones sociales se pudiera movilizar o generar un nuevo contrato social. Verdaderamente, yo personalmente sigo creyendo que el mundo necesita un nuevo contrato social, las desigualdades, las diferencias y que, digamos, que los grandes poderes mundiales todavía sigan gestionando la mayor parte de las decisiones, habla de que hay una sociedad que demanda o necesita todavía que otros sectores, eh, digamos, puedan levantar una voz y construir nuevas formas de una sociedad. Y bueno, creo que desde el mundo, en este caso particular de las religiones o de la religión, nosotros tenemos un aporte muy importante para hacer allí. Y el trabajo social, de manera muy especial. ¿Por qué digo esto? Porque si hay algo que creo que nuestra profesión nos da, es esa posibilidad de articular entre la capilaridad, la sensibilidad de poder tener la cercanía del día a día con la realidad de las personas, con sus necesidades, con sus contextos, con el trabajo directo a través ya sea de la asistencia o de programas o proyectos sociales, a través de una tarea más asistencial o una tarea más promocional o una tarea de transformación, o como pueda o como sea que nosotros podemos desarrollar nuestra tarea a partir de nuestro mundo organizacional, pero también linkear eso a través del trabajo en redes con otras organizaciones y poder llegar a trabajos de mayor incidencia o de mayor impacto, como en este caso algunos de los que estoy mencionando, ¿no? En el mundo de la incidencia, sin lugar a dudas, digamos, las organizaciones sociales y el trabajo del trabajo social tiene mucho para decir, mucho para aportar por todo esto que estoy diciendo. Muchas veces tenemos que reconocer que nuestras voces como profesionales quedan un poco tapadas o obnubiladas digamos, porque a veces no llegamos a acceder a esos espacios, o porque a veces simplemente nosotros mismos no los construimos. Creo que ese es un gran desafío de nuestra profesión, poder saber que necesitamos articular desde esa cercanía que tenemos al trabajo, a la necesidad con las personas, necesitamos construir puentes y linkear para poder llegar a espacios de mayor incidencia
para que esas mismas voces puedan ser oídas, escuchadas de alguna forma. Bueno, no sé cómo estoy con el tiempo, Joana. Te quedan 3 minutos, ¿querés usarlos? Espectaculares, sí. Con el tiempo me refiero, no a la exposición. Así que bueno, no lo voy a abrumar con más cosas, pero en este campo de la incidencia creo que es fundamental. Hay muchas cosas que a veces pasan desapercibidas. Muchas veces nosotros entendemos o creemos que la incidencia es solamente una reacción a cuestiones con las cuales nosotros quizás o vayan en contra de nuestros valores, nuestros principios, etcétera, etcétera, lo cual es cierto y es una parte de la incidencia. Pero la incidencia también es construir una sociedad más justa sobre aquellas cosas que sabemos claramente que, que van en contra de las necesidades, de los propósitos, de lo que Dios espera para la vida de las personas, y en lo cual hay muchísimo por construir, por construir, desde cosas más elementales como cosas más trascendentales, o que parecen más trascendentales, ¿no? En algún momento, trabajando desde este espacio de la incidencia, por ejemplo, pudimos ser actores importantes en, por ejemplo, una ley como la ley antitabaco, que es una ley que uno diría, bueno, es una ley que en realidad pareciera no tener demasiada repercusión, sin embargo es una ley que le salva o le ha salvado la vida, creemos, a millones de personas. Y simplemente esto tiene que ver con la asociación, el trabajo en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil. Algunas que piensan exactamente igual que nosotros y otras que piensan exactamente lo contrario que nosotros, pero que en algunos puntos podemos nuclearnos, podemos unirnos para trabajar en función de cosas que sirvan para el bien común. Gracias, muchas gracias por este espacio. Me siento honrado de poder compartir esto, mi experiencia con ustedes. Espero que sea de utilidad. Excelente, excelente, gracias. Hay, en una de las materias que doy yo, leemos algunos capítulos del libro de Charlie, así que los que quieran ahí van a leerlo. Y contanos del libro, Charlie, que está muy bueno porque es como lo que estás contando ahora, ¿no? Bueno, un poco en base a toda esta experiencia, eh, sentí la motivación y algunos me alentaron a poder hacerlo. Escribí un libro que se llama Dios siempre tendió redes, ¿no? En realidad se basa en esto. Todo lo que, o una buena parte más de lo que nosotros imaginamos, de lo que funciona a nuestro alrededor, desde nuestro cerebro hasta el funcionamiento de la naturaleza y otras tantas cosas, funciona en una modalidad en red. Para nosotros hoy en día es mucho más fácil entender y comprender esto porque existen las redes sociales o las redes virtuales, digamos, entonces es más fácil comprenderlo. Pero muchas de estas cosas, digamos, no existían cuando hablábamos del tema de la red entre organizaciones o las redes relacionales. Bueno, el libro apunta un poco a eso, a pensar que el trabajo en red es una modalidad relacional, es una modalidad de constructos, que son mucho más poderosos de lo que nosotros podemos imaginar y que abarcan una forma extraordinaria de poder vincularse y de poder generar poder, transformación y comunicación. Así que un poco el libro apunta a eso, a pensar en un paradigma relacional del trabajo en redes y que eso particularmente, en el caso de algunas cuestiones del libro, también se manifiesta de esa manera en el reino de Dios. Así que a eso apunta un poco el libro. Lo recomiendo, yo lo leí, es más, es bibliografía de una de las materias, así que creo que es innovador también para el trabajo que se hace, el abordaje que se hace en las organizaciones de base. Me parece que es muy bueno ahí tenerlo. Bueno, gracias, Charlie. Gracias a usted. La siguiente panelista, obviamente también es colega, licenciada en Trabajo Social, así que Silvi, si quieres presentarte. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Silvia y soy trabajadora social, soy egresada de la Universidad Nacional de La Matanza, justo cumplí 10 años de graduada, y bueno, ejerzo la profesión desde el mismo momento que me gradué, ¿no? Y un poco cuando me propusieron poder contar la experiencia de los espacios de trabajo y hablar del trabajo social, que es apasionante,
desde el momento en que yo creo que uno tiene como los que elegimos estudiar esto tenemos como una sensibilidad para, yo siempre por ahí lo pongo en términos de necesidades y dolor de las personas, grupos y comunidades también, ¿no? Entonces, hay mucha pasión en esta profesión, es algo, yo suelo ser un poco, ahora por ahí cuando me escuchen después también pueden preguntar, pero bueno, es algo también con lo que tenemos que trabajar como profesionales, y siempre como ser equilibrados y mantener siempre, en la profesión decimos, como una distancia óptima con las cosas en las que intervenimos, porque rozan el dolor de las personas, y esto también hay que decirlo, ¿no? Y rozan la necesidad. Eso es fuerte, y también es apasionante involucrarse en procesos que transforman realidades. Yo creo que todos los trabajadores sociales trabajamos para cambiar una situación original y una situación no deseada en una situación transformadora, y que deje algo en las personas o en las organizaciones, ¿no? Así que bueno, les voy a contar brevemente mi recorrido. Trabajé para el Gobierno Nacional como agente del gobierno en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Trabajé durante 8 años en ese espacio. Por favor, muteen los micrófonos, Isabel, gracias. Silvia, estás muteada. Retomo un poquito, voy a contarles de 3 espacios laborales por los que transité y transito, ¿sí? El primero, les decía, tiene que ver con mi paso por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en el cual trabajé 8 años. Voy a hacer, después de presentar los otros 2, como más énfasis en ese espacio, porque creo que es en el que más, primero en el que más experiencia tengo, pero también donde pude abarcar como una diversidad de situaciones en las que pude trabajar. Después, les decía, trabajé en una ONG también, se llama Fundación Paz por la No Violencia Familiar, pero básicamente no aborda los temas de violencia, sino que con el tiempo fue cambiando y se dedica hoy a trabajar con capacitación en oficios textiles para sectores vulnerables. Y también estoy, digamos, colaborando y sirviendo en una comunidad cristiana perteneciente a una iglesia, que es la iglesia Hillsong, en Latinoamérica. La iglesia Hillsong en Buenos Aires tiene un área social que se llama Hillsong City Care. Tienen nombres en inglés porque la iglesia es de origen australiano, entonces muchos de sus programas tienen nombre en inglés, nosotros los traducimos, y Hillsong City Care es Hillsong Cuida tu Ciudad, y es un programa básicamente comunitario que abarca un montón de áreas en la sociedad, básicamente en la ciudad de Buenos Aires, donde a través de proyectos sociales abordamos diferentes situaciones. Básicamente yo estoy a cargo de un equipo que trabaja con personas en situación de calle. Lo que hacemos es, hacemos un acercamiento y nos contactamos con la persona en situación de calle en la calle, y intentamos generar un vínculo con las personas. Eso lo hacemos con voluntarios, y eso también es un desafío, porque es también coordinar un equipo de voluntarios, de personas que tal vez no conocen la problemática social como un profesional lo puede hacer, y también un poco requiere de poder ser un puente tal vez entre las personas que quieren ayudar al necesitado desde ese lugar como bueno, vamos a ayudar, ¿qué podemos hacer? Como desde, ay, están en la calle, ¿cómo hacemos? Los sacamos de la calle, y la realidad es que desde el programa que nosotros tenemos en Hillsong, lo que hacemos es, no hacemos lo que hacen otras organizaciones, sino potenciamos lo que ya se hace, y lo diferente por ahí que hacemos es tratar de generar un vínculo con la persona
Eso lo estuvimos haciendo durante casi 3 años en diferentes puntos de la ciudad de Buenos Aires, y especialmente en la zona de la estación Federico Lacroze en Chacarita. Y bueno, y tenemos por ahí algunas personas en que en ese vínculo que creamos, ellas deciden voluntariamente también acercarse a la iglesia, y bueno, y se acercan, y bueno, en ese caso ahí ya forman parte, si quieren, de la comunidad en la iglesia, ¿sí? Pero bueno, lo importante para el programa es poder generar un vínculo con la persona que está en calle, cosa que no es fácil, por toda la problemática que eso requiere, que eso tiene, perdón. Pero como les decía, el mayor desarrollo que tengo profesionalmente es en el Estado, como agente del Estado, y poder trabajar para el Estado en cualquiera de sus formas, ya sea en el Estado nacional, creo en el Estado también municipal, o en la provincia, es que el trabajador social puede cumplir varias funciones, digo yo. En mi caso, me tocó ser facilitador de las políticas sociales, para decirlo de una manera muy breve, ¿no? Podemos ocupar otros lugares también. En el caso de Podemos también hay colegas que han tenido la oportunidad de estar en lugares de funcionarios, y en lugares donde pueden planificar políticas sociales. Cuando decimos políticas sociales hablamos de programas y de proyectos, ¿sí? Que son como la parte más visible de la política social. Esto siempre viene en relación a las decisiones y a los modelos de gestión que toman los gobiernos, ¿no? Entonces, ser parte de un aparato gigante como es el Estado tiene facetas, tiene diferentes roles, y podemos, digo, nos encontramos con cosas buenas, con cosas malas y con muchas contradicciones, que eso también es propio de nuestra profesión. Nos vamos a encontrar, en medio, como yo les decía, de esa pasión que tiene nuestra profesión, también nos encontramos con contradicciones permanentes que nos llevan a tener como una actitud crítica, y más que una actitud, una mirada crítica de la realidad social, que es muy necesaria, permanente. Todos los problemas sociales que van cambiando nos interpelan permanentemente, y eso debe ser así y no tiene por qué asustarnos. Porque los problemas sociales van cambiando, no son los mismos hace 10 años cuando yo les contaba que me gradué que hoy, y hay muchísimas transformaciones sociales en las cuales como profesionales nosotros podemos intervenir. En mi caso, en el gobierno nacional y en desarrollo, fue la participación en diferentes programas sociales, que les puedo nombrar algunos. Estuve en programas digamos, que buscaban, a través de una transferencia monetaria a las personas, generar trabajo, tratar de que las personas puedan trabajar al menos unas horas por una contraprestación monetaria, ¿sí? Fue un trabajo muy territorial, ¿sí? En cercanía, como decía también Carlos, esto que tenemos, la pasión tiene que ver porque nuestra profesión tiene una raíz con las personas, muy directa. Es una profesión donde nosotros intervenimos directamente con las personas, y algo importante que también decía Carlos es una profesión en la que nosotros no trabajamos solos, nunca, nunca trabajamos solos. Y esto está bueno los que están pensando en estudiar, y que puedan también tener en cuenta esto. Necesitamos de la mirada de otros profesionales para poder abordar las situaciones que vamos a escuchar, que vamos a ver, y esas realidades que nosotros pretendemos y buscamos modificar. No lo hacemos por mérito solo y porque somos apasionados, las hacemos con herramientas de otras profesiones, con miradas de otras profesiones, que nos van a permitir en conjunto y en un trabajo articulado, en un equipo, porque generalmente trabajamos en equipo, abordar esas situaciones y poder alcanzar los resultados que esperamos, que es que las personas puedan tener una mejor calidad de vida en cualquier ámbito donde se desarrollan.
dentro del Estado, he estado también, bueno, haciendo por ahí tareas de asistencia también que tienen que ver con la ayuda directa, ¿sí? Muchas veces cuando decís, bueno, sos trabajador social, nos asocian con el recurso directo a una familia, o la ayuda, o la pensión, o la ayuda económica, o la asistencia directa. Eso es parte de nuestra profesión, pero no es lo único, ¿sí? A mi modo de ver es la parte como un poco más aburrida. ¿Es necesaria? Sí, pero no es digo, nuestra tarea va mucho más allá de eso. Va en poder a través de lo que nos vincula con la persona, que como yo les decía puede ser el acceso a un programa social, es tratar de abordar a esa persona integralmente, es decir, que no se quede con solamente, bueno, sí, entré a un trabajo, me dan una tarjeta, puedo cobrar, y tengo que ir a trabajar, y tengo que cumplir unas horitas y ya. No, es tratar de que la persona pueda aprender lo que significa ser un trabajador, qué derechos tiene, cómo su vida puede cambiar, más allá de cómo está el panorama hoy en día, ¿no? Porque digo, la situación laboral no está bien para nadie, pero digo, ser trabajador, tener educación, o sea, es trabajar esas cosas. Una cosa que yo también siempre digo de la profesión es que es una profesión que está fuertemente ligada y marcada por la defensa de los derechos humanos, los principios de justicia social, ¿sí? Y buscamos que las personas puedan liberarse de sistemas opresores, decimos, ¿sí? Por ahí lo digo un poco teórico, pero la idea es que las personas puedan conocer en qué sistema viven, qué derechos tienen y cómo pueden ser protagonistas y modificar sus realidades. Porque es algo que nosotros creemos que pueden hacerlo. Y nuestro trabajo y nuestra profesión está fuertemente ligada a que la persona pueda encontrar la calidad de vida y vivir mejor, pero también siendo sumamente consciente y responsable y que pueda ejercer sus derechos. Y si no los tiene y los tiene vulnerados, trabajar en pos de esa restitución de derechos, ¿no? No sé si todavía tengo un poco más de tiempo, porque por ahí suelo irme como un poco, pero yo Ya por no, ahí... pero si querés cerrar con algo ahí que te quedó colgado, te dejamos. Le sacamos 2 minutos a Lean y te los damos a vos. No, Dale. mentira, no, chiste. No, y bueno, y después decirles también que en mi tiempo en la ONG, que también es interesante eso, por decisión me fui del Estado y pasé a trabajar a una ONG, a este programa, a este proyecto Cosiendo Redes, que es un proyecto de capacitación en oficio textil. Algo muy interesante que pude ver fue el pasaje, o sea, cómo hacer ese traspaso de un área tan grande como era el Estado Nacional a una organización donde éramos 12 en el equipo, donde era la primera trabajadora social en una organización de 10 años, y en una organización que básicamente tenía una impronta muy fuerte en la formación de oficio textil. Entonces, como que tal vez no se veía bien en qué podía aportar un trabajador social. Sin embargo, trabajé durante casi 3 años en la formación social y más territorial de equipos de capacitación, que eran los que ya venía trabajando en la fundación, para que puedan empezar a capacitar a otro tipo de actores sociales, es decir, no alumnos que iban a la fundación, sino salir de las 4 paredes del aula e ir al territorio o al terreno y capacitar cooperativas de trabajo. Eso fue un re desafío para mí, porque me encontré con docentes de otra formación, básicamente diseñadores textiles, técnicos de producción, que nada sabían de lo que era trabajar con un grupo de personas que estaban conformadas en una cooperativa como una alternativa de trabajo. Entonces, fue muy interesante poder pensar cómo formar a esos capacitadores para que las personas que capacitaban, puedan tener una inclusión laboral. O sea, son 2 espacios totalmente diferentes, pero también, y con esto voy a cerrar para que el colega que sigue no me mate, pero también que puedan pensar que nuestra profesión es muy versátil también, tenemos como muchos espacios donde trabajar.
yo trabajé formando a diseñadores que estudiaron en FADU, y yo jamás me imaginé eso. O sea, hay gente que venía del mundo del diseño, gente que trabajaba más que nada muy, muy creativos, y fue muy interesante y muy desafiante para mí poder armar capacitaciones para ellos y que puedan entender de alguna manera qué es trabajar fuera del espacio del aula y trabajar afuera, en los lugares de trabajo y con las características de personas vulnerables que han perdido sus trabajos y que han decidido asociarse con otros para tener una alternativa laboral. Eso también me parece que está bueno que ustedes puedan, digo, pensar también que los espacios son muy amplios. Ahí estamos. Gracias, Sil, excelente, excelente lo que contás, y yo ya quería trabajar ahí, no sé por qué, pero ya. No, pero es muy interesante pensarse de que todos los trabajadores sociales o los que estudiamos la carrera, a su vez, tienen diferentes deseos, recorridos culturales, comunitarios, familiares, historia. Entonces, a su vez, hay una especificidad en cada estudiante, y eso es lo interesante del trabajador social, ¿no? Que ese recorrido, esas trayectorias, no se pierden por la profesión, no se terminan encerrando en teoría, sino que al revés, terminan como generando una sinergia en eso para potenciar cada una de las profesiones o de las trayectorias después laborales que tenemos. Y en este sentido ella se especificó y fue trabajando a raíz de eso. Así que me parece súper interesante lo que contás. Y para cerrar el panel, tenemos a Lean, que se va a presentar, que va a contar, si bien un recorrido similar al de Silvi, pero después se metió en otro escenario totalmente diferente, en otro poder. Silvi hablaba del poder ejecutivo, porque trabajó desde el ministerio, y ahí Lean va a contar otra trayectoria que es muy interesante para que vean este abanico de la intervención profesional del trabajo social. Así que Lean, no te veo ahora en esta pantalla, pero ahí está. ¿Ahí se escucha? Genial. Bueno, mi nombre es Leandro Méndez, tengo 33 años, estoy casado con una hija de 9 meses, capaz que me van a ver con un brazo ahí porque me viene a querer abrazar. Y bueno, como decía yo, tengo bastante tiempo trabajando en el Estado. Me tocó, gracias a Dios, entrar en el Estado hace también 10 años. Tengo, como les decía, 33, a los 21, 23 años. Ahí pude empezar como administrativo, no una tarea como trabajador social porque estaba arrancando la carrera, en la Dirección de Hábitat Social de Avellaneda, que se encargaba de los barrios o villa asentamientos para poder generar programas de urbanización. Así que estuve como administrativo y a medida que iba pasando el tiempo dentro de la carrera, fui logrando entrar ya en los equipos técnicos. Estuve 5 años ahí, estuve también en el gobierno de la ciudad, trabajando en la Villa 31, ahí la conocía yo, y también en otros barrios. Pero como decía, para entrar tal vez ahí en esa incógnita que dejó Joa, de otro poder donde también podemos ver a la profesión, y para mí fue algo nuevo y desafiante, fue trabajar estoy trabajando actualmente en el Poder Legislativo, ¿sí? Con un diputado de la Nación. Y ahí también al principio me costó mucho porque, como venían compartiendo los colegas, creo que el fuerte del trabajo territorial es aquello que nos moviliza, que nos hace generar esa empatía con la gente y ver las realidades y pensar, planificar, proyectar intervenciones para modificar y transformar eso. Eso me apasiona, pero me tocó estos últimos 3 años trabajar con un diputado y ver el ámbito legislativo como también un área de intervención. Ya tal vez no en lo territorial, pero sí poniendo en práctica o recabando toda la información que uno va, como decían, tomando de las diferentes experiencias y pensar proyectos de ley que puedan desembocar en programas, ¿no? Para abarcar diferentes problemáticas. Así que en el ámbito legislativo, como les decía, es un ámbito bastante técnico. Si bien está pensado
o la mayoría lo relaciona con los abogados, que es verdad, hay un lenguaje ahí tal vez técnico, de técnica legislativa, que la verdad no es muy difícil de aprender. Hay cursos que el mismo Congreso da, yo estoy en la Cámara de Diputados, y uno puede hacerse a ese lenguaje. Lo interesante es poder, como decían, poner en práctica esto de lo que uno va recabando en las experiencias, o también la especialización que cada uno puede llegar a tener. En mi caso me interesaba mucho el tema de hábitat por toda la experiencia que tuve, y en algunas ocasiones me tocó asesorar y pensar proyectos, no solamente el tema de los incisos, que son cuestiones técnicas, sino también la fundamentación, por qué un proyecto de ley debería intervenir en aspectos tales como la vivienda, ¿no? El acceso a la vivienda. Así que es un área desafiante. Hay comisiones dentro del Congreso donde ahí uno puede ahondar en temas puntuales, como sería la educación, acción social y salud, familia, niñez y juventud. Son áreas donde todos los proyectos que están vinculados con esas temáticas son debatidos, primero con grupos asesores, que como les decía, la mayoría son abogados, y ahí se fundamenta cómo debería encuadrarse ese proyecto. Si bien entra un proyecto de una manera, porque un diputado lo pensó de tal forma para que empiece a tener tal vez, o encuentre un acuerdo con los demás diputados y eso sea aprobado, hay debates previos que los hacen los asesores para darle un encuadre, y luego, ya un poco masticado, por así decirlo, ir a una comisión y ahí buscar la aprobación, ¿no? Que después en sesión se va a debatir y terminar de decidir si pasa a ser una ley, o un proyecto de resolución, o un proyecto de declaración. Pero como les decía, es un ámbito que está, la verdad, muy bueno para aquellos que les gusta especializarse en algunos temas y poder pensar, ¿no? Y planificar. Yo creo que es un área donde uno puede abarcar muchas cosas, y como ustedes bien saben, estos proyectos van a desembocar en políticas públicas concretas, ¿sí? Que a veces pueden ser tomadas por el Poder Legislativo, ahí entra un poco más la cuestión más política, y a veces no, pero bueno, creo que es una linda oportunidad para poder incidir en proyectos. Más allá de las comisiones, también uno lo que puede hacer es trabajar en conjunto con varios diputados y promocionar, como decía recién, eh, algunos derechos no vulnerados que muchas veces por diferentes profesiones que los diputados tienen, no son tenidos en cuenta, y uno en esos ámbitos puede llegar a fundamentar para que se los tengan en cuenta y puedan intervenir de otro lugar. Así que, bueno, básicamente esa experiencia en lo legislativo me parece como un área, para mí fue innovadora, fue desafiante. Hay trabajadores sociales, y lo bueno que se generan a veces algunas redes dentro de cada bloque, más allá de lo partidario, donde te consultan, donde tal vez algunos diputados tienen, por representar diferentes provincias, inquietudes de lugares, de diferentes cosmovisiones. Así que eso también hace que a uno lo puedan llegar a consultar para pensar políticas públicas y proyectos que incidan en diferentes regiones del país, ¿no? Como les decía, hay diputados que son médicos, hay diputados que son contadores. Todavía no sé si hay, no investigué, y ahora me llevo tarea para casa, si hay algún diputado que sea trabajador social. Pero bueno, sé que hay muchos que tienen una carrera por lo social y bueno, presentan varios proyectos, así que la verdad que es un área muy desafiante. Aquellos que tal vez estén avanzados en la carrera, esta técnica legislativa, una diplomatura se puede llegar a hacer a distancia, así que también aquellos que tienen un poco de inquietud y puedan ver ese ámbito, al principio les va a costar poder ensamblar nuestra carrera que tiene que ver con lo territorial,
con las cuestiones de leyes, pero me parece que es un desafío interesante para aquellos que les puede llegar a interesar. Así que también a disposición para que quieran conocer un poco más del tema y también me puedan consultar, y también ahora abrimos el área, creo, a preguntas. Excelente, Lean, súper claro. Ahí ya te hicieron una pregunta, así que ahora vamos a ir a eso. Pero me parece excelente cómo también cuando haces el recorrido y también desde el Poder Legislativo se da mucho el recorrido, la trayectoria, la militancia política partidaria. Entonces también para los que quieran indagar ese lado, ese poder legislativo, es importante tener un recorrido ahí de militancia política, así que Lean también los podría orientar. Lean también está en un espacio que se llama Cosa Pública, que acompaña las trayectorias de profesionales que quieran empezar a trayectorias de militancia, no es multipartidario, o sea, no es partidario, pero sí orienta según las inquietudes de cada una donde poder orientar esa militancia. Así que en realidad es desde una mirada de Lean, yo lo conozco, es partidaria para extender el reino, no importa dónde, sino en donde se pueda expandir el reino, pero bueno, cada uno va haciendo sus trayectorias. Así que, bueno, abierto a preguntas, lo vamos a hacer así. Los que puedan escribir, escriben, y si no, se desmutean y hacen la pregunta. Creo que más cómodo es que lo escriban, pero si alguno no tiene el teclado a mano y quiere preguntar, así no se queda con la duda, se puede desmutear. Arranco acá con el chat y después abro ahí para los que no puedan escribir a micrófono, a que abran micrófono. La primera que te hacen para Leandro es si podés contar con qué diputado estás trabajando. Sí, él se llama David Schleret, está en la provincia, es de la provincia de Neuquén. Él justamente es pastor, así que en algunas áreas es muy fácil poder empatizar con algunas cuestiones. En el lado profesional, él es contador, yo soy trabajador social, así que, bueno, ahí ya no tanto, pero bueno, está muy bueno el trabajo con él. Así que con él estoy trabajando en la actualidad. Gracias, Leam. Después, ahí Carlos te afirma en tu trayectoria en el Congreso y dice que es tu lugar, así que gracias, Charlie, por esa afirmación. Dice, acá hacen una pregunta, si querés, Charlie, le podés contestar vos, ahí así vamos mezclando. ¿Cómo es ser TS cristiano y estar en lugares no cristianos? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Bueno, la primera respuesta sería muy sencilla, es decir, ser trabajador social en lugares no cristianos es lo mismo que ser carpintero, que ser bombero, que ser cualquier otra cosa en lugares no cristianos. En realidad, nosotros somos cristianos en todos los lugares donde estamos, pero entiendo que la pregunta no apunta a eso, así que creo que justamente lo que nos permite es poder, en primer lugar, hablo de mi experiencia, no necesariamente eso significa que siempre tenga que ser así, pero una de las primeras cosas que te ayuda es poder abrir un poco la cabeza también en poder comprender la realidad, particularmente la realidad social, que es la que nos toca en primer lugar interpretar desde las distintas miradas, de la mirada que otros también tienen. Eso lo primero que te permite es poder comprender algunas cuestiones, poder entenderlas y poder hasta empatizar con muchas de ellas. Y con otras, poder saber por qué tu posición y tu postura puede ser claramente distinta, ¿no es cierto? Pero lo que creo además es que te permite, digamos, un grado de respeto y de testimonio muy importante. Por lo menos es lo que yo veo en mi humilde experiencia, porque la gente en general tiene todo un concepto, tiene todo un modelo armado acerca de lo que es la iglesia, lo que son los cristianos, lo que es la religión, etcétera, etcétera. Un modelo que en alguna medida nosotros hemos fomentado y otras cosas que, pero sea como sea, la gente tiene su modelo y su paradigma. Y a mí me encanta que nosotros desde nuestra profesión tenemos muchas herramientas para romper con esos modelos
particularmente desde lo que nosotros realmente conocemos, entendemos o creemos que es el cristianismo, y con una profesión tan práctica para poder llevarlo adelante. Así que creo que es un lindo, un hermoso desafío y que vale mucho la pena poder involucrarse. Es más, deliberadamente creo que nosotros tenemos que buscar, aun cuando yo les conté, mi experiencia fue trabajar desde una organización religiosa, o sea que eso ya de por sí a mí me encasillaba, pero hacerlo deliberadamente con organizaciones no cristianas abre un panorama totalmente distinto y con experiencias preciosas, que como no tenemos tiempo no se las voy a contar, pero en alguna otra ocasión me encantaría poder decirles cómo eso incluso te da la posibilidad de poder ministrar, acompañar, aconsejar en ámbitos tremendamente, digamos, que uno cree que donde Dios no podría entrar y entra perfectamente. Bueno, Leandro también debe saber mucho de esto, o Silvina que estuvo compartiendo también. Excelente, gracias. ¿Alguno más quiere hacer una pregunta? ¿Alguna más? Pueden escribir o desmutearse. Aprovechen a los panelistas que están acá, la panelista y los panelistas que están acá. Muy bien. Si no hay más preguntas, ahí justo. Bien, ahí Vivi. ¿Cómo uno puede saber a qué área dedicarse, en qué área dedicarse? Bien. Silvi, ¿querés contestar vos o así hacemos una cada uno? Es una muy buena pregunta. Yo creo que tiene que ver un poco con, a medida que uno va transitando por diferentes espacios y con diferentes problemas sociales, uno puede ir definiendo en qué área, ¿sí? Por ejemplo, y para eso también está bueno como hacer uno mismo una autoevaluación de con qué cosas puede y con qué cosas no puede, ¿no? Porque uno también, digo, tiene que saber que en esto, como yo decía antes, escuchamos situaciones de necesidad, de dolor, entonces digo, si la verdad es que a mí trabajar con los viejitos no me siento cómoda, y no solo no me siento cómoda, en muchos casos roza mi historia personal, bueno, ya sé que en eso tal vez es un área en la que yo no podría trabajar, porque se empezaría a involucrar también mi propia historia. Puede ser, no sé, o también algo que tenga que ver con niñez, digo, es muy importante que nosotros nos conozcamos y hagamos una autoevaluación personal, de saber, digo, con qué cosas podemos mejor que con otras, ¿no? Porque la realidad es que todas las situaciones en las que intervenimos hay situaciones no deseadas, ¿sí? Y digo, desde violencia, digo, hasta, bueno, pobreza, y podríamos seguir, ¿no? Pero yo creo que la clave es, uno de los tips puede ser como conocernos, hacernos una autoevaluación, y después también en la trayectoria de vida de cada uno, digo, uno va identificando en qué áreas se siente más cómodo, con qué áreas nos gusta más. Entonces, yo pasé de trabajar en el Estado a trabajar con el tercer sector, y hay, como era el caso de la ONG que les contaba, y son mundos muy diferentes, y hay matices muy diferentes, y son espacios en los que podemos trabajar, y uno tiene como que también decir, bueno, acá me siento más cómoda, acá siento que puedo, este es un desafío, este lugar es un desafío, y me quiero desafiar a que pueda hacer algo diferente. Tiene mucho que ver con la trayectoria de vida de cada uno, creo. Sí, también sumo esto de que las prácticas preprofesionales son clave en ese recorrido, porque nos insertamos en diferentes espacios durante 3 años, en este caso ustedes van a tener prácticas durante 3 años, y eso lo que genera es que uno pueda conocer diferentes áreas y decir, bueno, con esta sí, con esta me identifico más, con esta me siento más cómodo, o siento que tengo más recursos. Entonces, eso es lo interesante del trabajo social, que tiene de estudiar trabajos sociales, que tiene prácticas en el primer año de la carrera, y es súper rico eso, de ya tocar el territorio
desde el primer año, así que está muy bueno, gracias Silvi. Bueno, a ver si hicieron una más, y esta es la última. Josefina dice, ¿qué desafíos existe hoy en día al ser trabajadores sociales cristianos? Lean, ¿querés responder vos? Sí, es una buena pregunta también. Yo no sé si lo he comentado, que yo me recibí en la Universidad de Lanús, y ya en la cursada, ¿no? Era todo un desafío a veces empezar a cuestionar algunas posturas y bueno, posicionarnos ya de nuestros valores, en algunas ocasiones, no siempre, ¿no? Pero también existe esta estigmatización, ¿no? Hacia el cristiano, que también uno tiene que luchar y empezar a demostrar que no somos meramente religiosos, sino que, bueno, que va más allá, ¿no? De una religión. Y bueno, nada, me parece importante, eh, bueno, aprender eh, yo creo que es a manifestar nuestros valores, ¿no? Creo que en eso eh, hay que saber hacerlo de una manera cautelosa, de una manera, como toda intervención, uno a veces, tal vez trabajando con familias de lo territorial, me tocó no abarcar una problemática siendo confrontativo, sino empezar a, bueno, hacer todo un recorrido histórico familiar. Entonces, de esas cuestiones me parece que hay que aprender a no ser confrontativos, sino aprender a demostrar aquellos valores que nosotros tenemos en el territorio. Y eso hace la diferencia. A mí me pasó mucho, bueno, en los diferentes lugares, trabajé en la 1114, en la Villa 31, y yo creo que muchas veces Dios nos da esa gracia, ¿no? Para, a mí en lo personal me pasó a trabajar en territorio y hallar gracia, bueno, con referentes en el barrio, con las familias. Creo que ahí marcamos la diferencia, más allá de la confrontación que muchas veces nos vamos a ver expuestos. Creo que también el contexto hace que a veces, como les decía, nos estigmaticen, pero uno con amor tiene que aprender a veces poner la otra mejilla, acercarse y generar esa empatía, creo que Jesús tenía, ¿no? Con todos, más allá de que lo criticara, más allá de que a veces no compartía algunas cuestiones, aprender a acercarse y poder compartir. Ese es mi punto de vista. No sé si iba por ahí la pregunta, tal vez la llevé por un lado. Creo que estuvo perfecto y que iba por ahí, así que gracias, Lean. Muy bien, hacemos el cierre para este momento, esta charla abierta que tuvimos, que fue súper interesante, así que, Charlie, si querés cerrar vos. Bueno, gracias a todos por participar. Una de las cosas que nos mueve a hacer este tipo de charlas es justamente poder motivarnos y desafiarnos a que se sigan sumando más y más generaciones de trabajadores sociales con una clara visión de que Dios a través de esta profesión puede hacer cosas extraordinarias, con una multiplicidad de características que hoy solamente compartimos tres chispazos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero la verdad que hay tantos ámbitos que el trabajo social nos permite involucrarnos, intervenir, que es una profesión que habría que sembrarla profundamente, ¿no? Más allá de que todos los que estemos acá probablemente estemos demasiado apasionados por ella, pero es una profesión que hay que sembrarla en todos los lugares donde uno pueda, ¿no? Así que ese es un poco el propósito que tuvimos en este encuentro. Algunos de los que aquí están participando ya se han inscrito para la tecnicatura que estamos desarrollando en el seminario. Solamente algunas menciones que quiero hacer al respecto. Cuando comenzó esta tecnicatura, Viviana un día vino y dijo, nos pidieron por favor que nosotros llevemos adelante esta capacitación. Y la verdad que para muchos fue una respuesta a una oración de muchos años, de ver que la formación, o este tipo de formación, que históricamente lleva muchísimos años, se dio básicamente en el ámbito, por supuesto, del Estado, y en el ámbito privado se dio particularmente dentro de instituciones más vinculadas a la Iglesia Católica o a otro tipo de formación. Así que fue la primera posibilidad de experiencia, o la primera experiencia de poder darlo también
desde un ámbito con un corte más evangélico, si queremos llamarle así. Así que bueno, esta es la experiencia y es un poco lo que queremos sembrar en cada uno de los que de alguna manera les interese hacer esta carrera en el ámbito de la tecnicatura dentro del seminario. Solamente mencionarles 2 o 3 cosas. Que sea en el seminario no implica que no tenga las mismas materias que tiene en cualquier otro ámbito, digamos, de formación. Tiene las mismas materias, quizás el tinte o el plus está dado, en todo caso, por la experiencia de cada uno de los docentes, que también en ese sentido, lo que hemos buscado, estamos buscando siempre allí con Viviana y con el resto del equipo de docentes, es que cada uno de los docentes podamos tener algo que, digamos, no solamente la formación o no solamente el dictado de las clases, sino algún tipo de experiencia en relación a lo que se va dictando. Es una profesión que como los que hoy están pensando en ingresar, quiero decirles que tiene, algo ya lo mencionaron aquí, el aporte de un montón de disciplinas, lo cual es extraordinario. Digamos, lo voy a decir de esta manera, tiene la humildad de poder recibir de un montón de disciplinas, derecho, psicología, sociología, antropología, y seguramente me estoy olvidando algunas guías. Entonces, eso nos nutre, es verdad. Pero tiene también la experiencia extraordinaria que desde el primer año es una carrera netamente práctica. Es una de las carreras que desde el primer año tiene trabajo práctico, ¿no? O tiene una aplicación práctica. Entonces, y eso es lo que nosotros también desde esta formación de la Tecnicatura del Seminario nos ha concedido, nos ha dado la posibilidad de poder articular con otras universidades, por ejemplo, para la licenciatura. El reconocimiento que desde el primer instante tiene experiencias prácticas que tienen que ver con el vínculo con otras organizaciones, con el trabajo en terreno, etcétera, etcétera, etcétera. Por un lado desarrolla un montón de metodologías propias o de herramientas propias que hacen a la metodología de la carrera, y por otro lado recibe muchísimo de otras disciplinas, y esa articulación hace que de la carrera casi, yo me gusta utilizar la palabra arte, aunque es una palabra vieja dentro de la profesión, pero creo que el trabajo social es un arte de combinar todos estos elementos, formación de otras carreras, y aplicarlo en la práctica, y a su vez retroalimentarnos de la práctica para volver a armar teoría, y desde esa teoría trabajar en la práctica. Así que me gusta además decirles que todos los que de alguna manera están cursando esta carrera están haciendo historia dentro de la formación. Algún día cuando Alayón vuelva a escribir, digamos, el libro de Historia del Trabajo Social, tendrá que incluir, digamos, esta nueva corriente, por decirlo de una manera, del trabajo social desde el mundo, o desde el aporte, desde la mirada evangélica. Tenemos estudiantes que no son evangélicos, pero creo que sí tenemos mucho a aportar desde esta corriente. Y de paso, animarlos, desafiarlos a que muchos de ustedes van a poder escribir lo que nosotros todavía no pudimos escribir, que es justamente los aportes que desde esta mirada o de este enfoque se le puede dar al trabajo social, nutriéndolo, fortaleciéndolo y dándole una mirada más trascendental. Así que simplemente decirles esto, animarlos, anótense los que todavía no lo hicieron, compártanlo con otros, compártanlo los que ya son estudiantes, motiven a otros en sus iglesias, en otros lugares, en los vecinos, en el barrio, donde fuera, anímenlos a ser parte de este gran movimiento que Dios nos permite, digamos, llevar adelante. Así que bueno, Muchas acá gracias. Termino yo, no sé, Joana. Sí, dale. Muchas gracias a Silvia, a Lean, que estuvieron hoy exponiendo, que pusieron ahí de su tiempo para hacer este intercambio, así que muchísimas gracias, los aplaudimos a ustedes por esto, a Charlie también, pero bueno, es de la casa, pero ellos vienen de afuera, así que muchísimas gracias. Y también a Vivi, que estuvo ahí asesorando, es una genia, Vivi está en todo, es la rectora del seminario y estuvo ahí asesorando online a todos los que estuvieron preguntando. Gracias ahí. No, a todos y es los trabajadora profes. social también. Claro, también por es trabajadora supuesto, social. la van a tener metodología. Así que excelente, es una excelente colega y profesional. Y también están los profesores presentes del seminario, ahí la veo a Graciela, la veo a Denise, no tengo a todos acá en la pantalla, pero ahí están algunos profesores, así que gracias por estar presentes también en esto. Y bueno, Alejandra. ya
no les quedaron dudas, así que ahora váyanse a anotar los que no se anotaron, y los que ya se anotaron, ya arrancamos pum para arriba para la semana que viene. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima. Nos vemos.